es uno de los personajes más misteriosos dentro de la vida de Maradona, porque casi no la conocemos, no, digo, muy pocas notas, habló muy poquito, poco y nada, ni siquiera cuando estaba por ser hija, porque Diego la reconozca, antes de ser hija no reconocida, como fue Diego Junior, por ejemplo, sí lo escuchamos 1.000.000 de veces contar su historia. Ella casi no apareció en los medios. Y tiene mucho carácter. Confrontó mucho con todos los otros hermanos y se hizo muy pegada a Diego en los últimos años. Creo que fueron 4 o 5 que convivieron, justo en y que esa estaba etapa. presente en los cumpleaños. Y justamente, como dice Juli, es la etapa que se está evaluando en el juicio, porque como contamos el primer día, se está revisando la historia clínica de Maradona en los últimos 20 años, pero los últimos, con la operación y sus últimos meses y el famoso cuento de la casa y todo eso, fue bastante complejo. Hoy festejó Hannah Maradona, y ayer, porque estaba muy temerosa de una estrategia que tiene la gente que no se la fuma, para decirlo de alguna manera, sus enemigos, que no son pocos, tampoco, que sería, todavía lo pueden hacer, una estrategia para dejarla fuera del juicio, es pedir un juicio por su ADN, porque Hannah no es una hija reconocida por el ADN, nunca hizo esa prueba, la reconoció la justicia, de hecho, y Maradona obviamente también la reconoció como hija, pero nunca llegó al trámite de hacerse la prueba de ADN. Pero si no hay lazo, o sea, supongamos en el peor de los casos que no hubiera lazo biológico, ¿qué tienen que...? O sea, supongamos que el ADN da negativo. Ok, no es palabra hija. de Maradona. No es hija, No es hija, aunque sea reconocida no es por el padre. heredera, No. y cambia todo. Sí. Entonces, hay 1 o 2 personas interesadas en pedir ese ADN, porque ella todavía no testificó. Ajá. O Pero sea, no dio antes- testimonio. No sé, Antes del no sé cómo es el testimonio. caso con una persona fallecida. ¿El ADN igual se puede hacer? Claro. Sí. Y entonces, sí, claro. La pero- petición se Sí, puede sí. ¿Ella hacer. tiene algún presentimiento de que eso puede ser negativo entonces? Y evidentemente sí, porque está contenta porque no lo pidieron. Pero, perdón, Ángel. Ayer lo festejó. No testificó todavía. La idea es pedir el ADN de Hannah para que... Habló, sí, pero igual Ok. la pueden correr del juicio. Claro. Claro, pero la idea es pedirle, o sea, hacer este juicio por el ADN, porque si ella da negativo y no es... Ella lo hija que de no Maradona, quería, tiene razón no puede Juli, testificar. no quería que fuera antes de su testimonio. Claro, Claro. porque testificó que ya le pidieron más que nada que aclare la situación previa. Pero si a el la- ADN le da negativo, más allá de quedar fuera del juicio, queda fuera de la herencia también. Totalmente. Eso aparte, pero no podría declarar... Claro, ¿por qué Porque, a quedaría ver, fuera si del yo juicio? se invento, Como si yo... No, sí, como testigo, sí. Ah, ok, claro. entonces no, bueno, Pero porque tiene tal otro vez- peso. No, ya sé, pero tal vez la estrategia de muchos, si era la que tal vez tenía más acceso a Maradona, era si la podemos correr para que ni siquiera declare, bueno, me parece que tal vez una estrategia inteligente en ese Claro. sentido. Ujú. Pero bueno, Por eso, como el martes dio el testimonio, ayer que fue miércoles, yo estoy perdido con los días, Miércoles. festejó que no le habían metido lo del ADN. Se lo pueden meter, es un dato de color hasta ahora. Yo creo que Igual es debe muy ser la importante. hija, Sí. No, debe no. ser la hija. creo que sí. No la Si están Diego amenazando. la admitió, no Sí, debe tener, total. no debe haber No es de tenido buena dudas, onda, porque claro. aparecieron muchos supuestos Sí, hijos. igualmente siempre De es hecho, bueno muchos el pasaron ADN, por este programa sí. y dieron Tipo de corriente, andamos negativo. Para mí el ADN es importantísimo. El chico de Laura también, Pero por eso, para no tener... Para que no fue el darse- primero que le mandaron a hacer el ADN. Sí. Y bueno, ella declaró, ella me contó a mí, porque yo la conozco, que... Ella era la moza de la ella diosa. era la de la diosa, sí, que ellos tuvieron justo cuando Maradona se separa de Claudia, empieza a salir con Laura y estaban muy enamorados. Ella fue su mujer, entre comillas, Ujú. digamos, en todos los viajes, Siempre durante ese vínculo muchos existió años. y todos la conocieron, Sí, es sí, verdad. y Laura, muy enamorada de él, queda embarazada y es el supuesto hijo que no fue reconocido de Diego. Mati se llama el nene. ¿Pero no le que dio ahora es negativo mayor. el ADN? Le dio negativo, pero... Si te da negativo el ADN, no sos el hijo. ella ve, fue la primera vez que se hacía un ADN y a Diego, digamos. Ella ve que entran con Diego 3 personas, incluida Verónica Ojeda, al lugar ella a hacerse desconfía del y ella ADN. desconfió Ok. siempre del ADN. Claro. Ángel pregunta, ¿Y por qué no recurrió a la Podría justicia? pedirlo ahora con los Claro. hermanos. Claro, Sí. se puede hacer con cualquier familiar. Sí. este juicio, perdón, Porque el ADN te da que sos sobrino de, Claro. hermano de... este juicio puntualmente lo piden del entorno de los hermanos de Maradona y los hijos, o lo Las piden del hermanas. otro lado. ¿Cómo? Lo ¿Quién de- pide? No, lo de la de los paternidad. hermanos no. No.
Ni No, las los tres hermanos no están ocupados ahora en el tema de la herencia ni de y nada. las Solo hermanas quieren de ver a Diego. los médicos presos. Exacto. Ok. Todo. Quieren Las hermanas de Diego. encontrar el culpable de la muerte de Diego. Ayer hablé con Diego Jr. Y también me sostiene lo mismo. Y hablé con Dalman Bondi varias aparte, veces sí, al aire y nos dicen que más allá de los diferentes argumentos que tienen, las diferentes historias, los bolonquis que tuvieron en el pasado, ahora solo quieren ver a estos médicos Unidos presos. para que estén presos todos estos. Y después, bueno, verán Verán todos los lo otros demás. temas. Me cuenta acá una cronista que estuvo, que está cubriendo el juicio, que Junior, el italiano, viene con los alegatos y que Hanna estuvo en la audiencia, se retiró hoy cuando pasaron las fotos de la autopsia. Finalmente no se pasaron videos de la autopsia porque en algunos juicios se pasan los videos directamente de la autopsia. Entre las cosas que dice, acá tengo Superintendencia de la Policía Científica, el documento que ahora voy a compartir, confirmaron que Diego tenía en casi todos los órganos agua, o sea, edema, que en su corazón era mucho más grande que el de una persona común. La defensa le dijo que los jugadores de alto rendimiento suelen tenerlo más grande y el médico dijo que Diego hace 30 años que no jugaba al fútbol y el corazón es un músculo que se vuelve a achicar. Este es el debate que se tuvo hoy, palabras más, palabras menos, estoy haciendo un resumen, ¿no? Encontraron aproximadamente 4,5 litros de líquido en la caja donde están los pulmones, el corazón y el abdomen. Efectivamente tuvo una agonía, lo demuestran los coágulos. El cuadro de edema necesariamente viene de varios días, mínimo 5, Abandono de que es persona. visible para cualquier principiante en medicina por la hinchazón que genera. A simple vista para cualquier persona lo puede detectar, que es muy básico. El tratamiento, si se hace a tiempo, es muy rápido y efectivo en estos casos, decían los médicos, y si esto era advertido 2 días antes y le sacaban el líquido, se hubiera salvado. Diurético. Cuando los médicos entraron al cuarto había muchísimas botellas de agua de la marca con la B corta que tienen muchísimo sodio y él no debía tomar. Entre las cosas que se evidencian en la autopsia, dice que Maradona pesaba entre 85 y 95 kilos. Se detallan todos los tatuajes, por ejemplo el del Che Guevara, algunos que son muy famosos, el tatuaje con la leyenda Janina mi vida. Rocío también tiene tatuado, Benjamín, Hanna en la cara externa del brazo izquierdo, Tota te amo, Dieguito, o sea, todos los nombres de los hijos en su cuerpo. La segunda parte dice examen cadavérico. Data de la muerte, por los datos expuestos se interpreta que la muerte data de un periodo entre 7 a 10 horas al comienzo de la presente. O sea, no se sabe a qué hora murió. Porque también no se sabe si los enfermeros lo vieron en el cuarto o no. Hay dudas sobre eso, que ocurrió el 25 de noviembre. Se estima que fue a las 12:30, pero bueno, siempre en estos casos cuando no ven al cadáver, hay un tiempo estimado por lo que estudian obviamente los que participan de esto. Examen traumatológico, dice falso hongo de espuma externo por narinas y boca de colación blanco, se aplica el vocablo, bueno, incisión quirúrgica en las vías de cicatrización, en el cuero cabelludo, que tiene que ver con la operación subdural que ya todo el mundo conoce. Y bueno, después hay detalles de otros tipos, como el corazón de 500 gramos, cuando el peso normal en hombres adultos sin patologías es desde 250 a 320 gramos, o sea, el doble. Cuidado. Por eso la discusión que comentaba yo antes, de superficie muy grasa, aumentado de tamaño globalmente. Las cámaras cardíacas se aprecian con marcas de dilatación y adelgazamiento de la pared miocardia. El vaso de 236 gramos, peso normal habitual es de 150. O sea, todos sus órganos estaban alterados. Detalla la autopsia. Peritoneo, dice 3.000 centímetros cúbicos aproximadamente de líquido de aspecto citrino y sin lesiones traumáticas macroscópicamente evidenciables. Riñón derecho 230 gramos e izquierdo de 186, cuando habitualmente es de 140. O sea, estaba edematizado todos, Sí, claro. casi todos sus órganos estaban hinchados. Muy congestivos los riñones, aumentados en tamaño, con algunos quistes simples y algunas cicatrices.
Bueno, después las otras cosas no tiene sentido que las comente. Dice, existencia de un corazón globalmente aumentado de tamaño, con una superficie grasa. Se observa la presencia de coágulos en ambos ventrículos. Estas características macroscópicas correspondientes con una miocardiopatía dilatada. Los pulmones pesados, pastosos, crepitantes al tacto, con marcado edema y congestión pulmonar, con presencia de falso hongo de espuma externo. Y vuelve a destacar los 3.000 centímetros cúbicos de líquido. Bueno, esto creo que son los detalles más importantes. Edema, acumulación de líquidos, es justo por esta razón que se da la aparición del falso hongo de espuma, bla, 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 bla. Y bueno, y están también, esto es bastante gráfico, corazón normal y miocardiopatía dilatada. Miren la diferencia entre uno y todas las otro. firmas. Asesinado. Y todas las Tremendo. firmas. Y están todas las firmas de los intervinientes, ¿no? Es difícil evadir un abandono de persona, ¿no? Con todas estas características. Es un abandono. ¿Qué sé yo? No sé. Claramente. O sea, No digo, sé. uno viéndolo desde afuera. Sí, no, obviamente que va a estar la pareciera justicia, que sí. pero... Sí, pero bueno. lo que va a empezar a pasar para mí es que, obviamente, va a haber un momento en donde los técnicos no van a poder zafar, entonces van a empezar a discutir quién tiene la culpa de Claro, todo. entre ellos. Y ese ¿Quién momento, fue? Claro, Claro. ese momento donde van a decir, no, Janina fue la que le dio la pastilla. Janina va a decir, no, fue O Juli. no se la dio tal, Juli me va a pum. decir a mí y No ahí te tocaba a arrancamos. vos y no estabas, no, Pero no. todos Claro. tienen la No, culpa no, bueno, ahí. pero No, bueno, sí, las pero órdenes de quién una venían, internación domiciliaria tenés todo absolutamente agendado y anotado. Sí, en una la lógica, enfermera, en una lógica. y bueno. En una internación lógica. Esto no era lógico, Meral Stone. No, que no, estaba- más, terminó Diego. más vale que no era lógico, Claro, pero, bueno. o sea, la empresa que era de la internación domiciliaria tendría que haberse hecho cargo de toda esta Fraude. situación. Ahora, si él no estaba tan bien, ¿por qué no lo dejaron en un sanatorio? Porque no les porque convenía, los por médicos- eso las bueno. chicas desconfían. Claro. Pero ellas tendrían que haber también a lo mejor dicho, ¿no? Bueno, pero el tema es de que mal ellas humor. dieron- No, ya no le tenían dijeron. acceso, no tenían forma de entrar, no Nada. les atendían el teléfono. Pero yo digo, eso Él me lo- estaba, ellas lo que denuncian es que él estaba cercado. Está bien, pero vos vas a la policía. Aparte él claramente no estaba Pero bien. la policía Vas no a la lo policía y estaba decís, bien. no me dejan entrar, Pero no me ahí dejan hablan del poder ingresar que a ver tenía- a mi padre. Pero ¿no ahí hablan podés? del poder que tenía Morla. Igual vos no Pero crees es que se va a absurdo. morir. Bueno. O sea, uno como hijo no cree No, que va a para terminar. nada. Es todo absurdo que esto un así. hijo no tenga poder de entrar y fijarse cómo está el Vamos- padre. Pero y aparte poder se supone que Vamos defenderlo, al móvil que ayudarlo. está el doctor Baudry para charlar con El nosotros, que mundo está Maradona, participando no. obviamente del juicio, es el defensor de Dieguito y el marido de Vero, también todo el mundo lo sabe, está con Santi. Santi, buenas noches. Sí. Ángel, buenas noches para vos y todos en el piso. Mirá que el doctor Baudry tiene experiencia, anduvo en la vida. Y sabes que me dijo ante el móvil, me autorizó a decir Sí. que está hecho mierda, que fue muy traumático ver hoy la autopsia, que se siente mal todavía, está como temblando y que lo iría a cagar a tiros a Luque. Esa es la sensación que tiene en el cuerpo, la impotencia. Ella te está escuchando de todos en el piso, Ángel. Mario, buenas noches. ¿Cómo andas, Hola, Mario? ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por atendernos. Bien, bien. Bueno. Día difícil. No, por favor, ustedes siempre fueron muy respetuosos con Diego. ¿Te impresionó participar de la autopsia, como contaba Santi recién? Y es muy difícil. Imagínate que ustedes sabrán, yo he estado en tu programa un montón de veces Sí. contándole lo que hoy vimos todos. Y es muy difícil graficarte si yo no te muestro imágenes. Claro. Hasta que los jueces no vieron el estómago de Diego, los pulmones de Diego, cuando sacaban el líquido con un cucharón, que sacaron 3 litros de su estómago, el litro y medio que había en los pulmones, toda capacidad que tenía hueca en su cuerpo, Diego estaba hematizado, o sea, él estuvo muchos días recibiendo ese líquido que le generó el edema de pulmón propio de que nunca lo trataron por nada, ninguna de las afecciones que Diego tenía. Diego empezó a morir muchos días antes, dijeron los médicos hoy, incluso hablan desde que salió externado de la clínica, porque todos los caminos conducían, todo lo que se hizo Y eso es fue por falta a de los tratamiento. efectos de que Diego se muriera. Obviamente porque le daban el agua que no, en vez de darle agua para el cuerpo de Diego era veneno, los sanguchitos que le daban para el cuerpo de Diego de hipertensión era veneno, las papas fritas que le daban a Diego para Diego era veneno, y encima no le daban medicamentos. Y cuando lleguemos a la etapa de medicamentos, todos los medicamentos que le daban tienen como contraindicación que no se lo podés dar a una persona Claro. cardíaca. Ahora, Mario, todos vimos el primer día cuando apareció la foto de Diego muerto, que fue muy duro obviamente para los familiares y para toda la gente que lo quería, y ahí ya se lo veía
recontra hinchado. Diego estaba con kilos de más, pero muchísimo más. Esa es la edematización que No, se no. vio en la autopsia también. Eso es agua. Todo lo que Claro, vos viste, líquido. claro, a Diego le sacaron 4 litros y medio de líquido de su cuerpo. Imagínate que eso no se hace en un día. Hoy los médicos explicaron. Porque era como una cómo panza toda Diego redonda, o entró sea, en un eso es lo que periodo- vimos en la imagen. Sí, pero porque ya no... Y Un globo. no tenía aire, porque a Diego no le daban de comer, con lo cual no tenía nada en el estómago, es algo que nos llamó a todos la atención, no tenía absolutamente nada en el estómago, ni un té, nada en el estómago. Y tuvo una ¿Y eso agonía de por qué? 12 horas. Si vos entrás, porque el cuerpo al ir llenándose de agua, los pulmones al expandirse, el corazón no latir bien, no dejaba salir su agua hasta que los pulmones se cerraron, dejó de respirar y se murió de un paro cardíaco. Eso se genera, o sea, él entra en agonía cuando sus pulmones se empiezan a cerrar 12 horas antes de la hora de la muerte. Y la hora de la muerte hoy se fijó entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía, más o menos. Con lo cual Claro. él entró en agonía a las 12 de la noche. 11 de la noche, 10 de la noche, quiere decir que desde esa hora no lo trataban. Y una vez que una persona entra en agonía, ya es muy difícil volverlo atrás, con Mario, lo cual Diego empezó a morir a las 10, 11 de la noche el día anterior. ¿Quiénes participaron de familiares hoy de la audiencia? Nadie. Ninguno, ninguno, Estuvo, o sea, estuvo Hanna al principio. se evitaron el momento de primero ver porque todavía no la declararon. autopsia. Es imposible. No, es imposible. Todos los que estábamos ahí nos pusimos mal. Ya es muy difícil ver una autopsia, muy difícil para lo que no estamos acostumbrados, no somos médicos. Y encima era el Diego. Con lo cual, ver la imagen del Diego, todo lo que vos describiste recién, sus tatuajes, el Diego ahí y ver la autopsia, la verdad que... Y cómo lo dejaron morir y las explicaciones que daban los médicos y las consecuencias que tenía. Y lo peor de todo, cuando se le preguntaron a los dos médicos por separado cómo se hubiera salvado Diego, y dijeron lo que yo venía diciendo siempre, con un simple diurético. Con un simple diurético Así de Diego se sencillo. salvaba. ¿Para qué lo Entonces, querían muerto? Así de sencillo. Bueno, eso es un tema ¿No que era van más a tener negocio que vivo? explicar ellos. O sea, porque- dentro de la lógica de esta gente. No, Diego genera más plata muerto. Generaba más plata porque las estrellas mundiales, cuando mueren, facturan rápidamente muchísimo dinero porque se venden muchas marcas, y así ha quedado demostrado con todos los contratos que se han hecho. Pero es un tema que no se está juzgando en este juicio, es un tema que irá Acá más lo adelante, médico, obviamente. que seguramente el tribunal... Acá es solamente lo médico. Mi función es que la gente conozca la realidad de cómo murió Diego, todo lo que uno venía luchando en soledad todo este tiempo y tratando de explicar. Es muy difícil graficar. Hoy algunos intentaron que los periodistas salgan de la sala porque no querían. Nadie quiere que ustedes sepan la verdad. Nadie quiere que Sí. vos contés eso en televisión, lo que estuviste leyendo recién. Y el tribunal, con un gran criterio, porque si hay algo que decir, que el tribunal lo viene haciendo juicio de excepcionalmente interés bien, público. vienen trabajando. Claro, dijeron no, esto es un juicio oral y público, con lo cual los periodistas pueden estar, lo único que tienen que apagar los teléfonos para no filmar la imagen de Diego, Claro. para preservar los derechos de la familia y del menor, pero sí pueden presenciarlo, con lo cual cuando los periodistas vieron cómo estaba Diego, imagínate que la foto que ustedes vieron es nada a lo que se vio hoy. Con lo cual es un tema, fue muy fuerte, todos lo ¿Por qué están cambió? procesando. Digo, al principio, el Vos primer día verás, pudimos ver toda la transmisión de cuando habló la fiscalía y bla, bla, por bla. el tema de las testimoniales, Para que los para otros que los testigos no testigos que escuchen vienen- lo que se va declarando. no sepan lo que no sepan. Con lo cual, ustedes en los alegatos que nosotros vamos a hacer al final, ustedes van a ver ahí todas las imágenes, porque el juicio es público, con lo cual van a ver las imágenes, van a escuchar los audios, o sea, todo lo que está agregado O al sea, expediente, finalmente como se vos va a lo tenés conocer en la mano, hoy ya después. es público. Claro. Todo. Hoy no hay nada, como le pasó al testigo. El testigo fue, declaró, mintió, Sí. y el tribunal El sacó los custodio. audios a relucir, que contradecía lo que el testigo decía, Claro. y terminó preso. Ayer, mirá, ayer O sea, lo hablábamos en este con juicio Dalma no se puede en- mentir. En Bondi, justamente esto, ¿no? Que el custodio de Maradona, Coria, de apellido, declaró una cosa hace 4 años y ahora declaró otra, totalmente distinta. Sí, O sea, se son quiso tontos, se ayudar olvidan. a ¿qué- Cosachov A Cosachov. y
Claro, quiso ayudar a Kosachov y ocultó que era íntimo amigo de Luque y que comían asados juntos y que le había jurado que iba a morir por Luque, así que imagínate cuando salieron a relucir los audios, el tribunal le dio muchas oportunidades. Él le dijo, pero acá tenemos los audios, este es su teléfono, él reconoció que era su teléfono, pero dijo que se había olvidado de esos audios, que no recordaba, hasta que el tribunal se cansó y le dijo, señor, va a quedar detenido por falso testimonio. Igual quedan detenidos, ¿cuánto? Un día, nada, ¿no? Todavía están. Ah, todavía está detenido y le queda un Todavía está antecedente detenido. por eso, por el falso testimonio. Y es en flagrancia, con lo cual Claro. en un proceso especial seguramente después que declare va a salir con la condena. Sí, Pepe. Como Mario, hoy pude hablar un poco con Vero, cómo está ella, cómo está Dieguito Fernando, sobre todo hoy porque es un día, bueno, como vos contaste, clave, que vieron cosas bastante crudas y fuertes. Devastada. Como puede estar toda una persona, imagínate, yo soy la pareja de Vero, ¿no? Pero ella fue pareja de Diego. Entonces, independientemente que no estuvieran juntos ni nada, cuando vos ves esas imágenes, que obviamente si bien no estuvo, ella conoce parte de esas imágenes, porque yo no le dejé ver todo, están devastados. O sea, Verónica está devastado y hoy mirabas la televisión y todos hablaban de cómo estaba Diego, el papá de Dieguito. Entonces Dieguito tiene acceso a eso, con lo cual Dieguito está devastado. Por escuchar a su papá es muy difícil Y aparte tan explicarle, chico, ¿no? porque ¿Cómo Dieguito le recién explicás? ahora está sabiendo que su papá jugaba al fútbol, que era el campeón del mundo. Claro, O sea, ¿cómo le para él explicás era nada siendo más que tan... su papá. ¿Qué edad Entonces, tiene escuchar Dieguito? estas cosas de su papá, al principio no entendía por qué su papá estaba todo el día en televisión. Es muy difícil explicarle a un nene eso. Cuando Dieguito jugaba al juego este de FIFA que decía Diego Maradona, él pensaba que jugaba él, le preguntaba y te decía, estoy jugando con mis amigos. Él pensaba que él estaba jugando en ese jueguito, porque era muy difícil separar el nene del papá. Porque para Diego no era Maradona el jugador, era su papá. Mario. Entonces, hoy ante esa situación es muy Mario, difícil. creo Recién que se escuchaba- cortó el audio. Mario, te dejo con el micrófono, seguir relatando esto y yo voy a intentar recuperar la comunicación. Dale. Para Dieguito es muy difícil, hoy estaban todos muy devastados. En ese contexto, la verdad que es complejo. Para Verónica, ser de papá y mamá es muy difícil. ¿Ahí me escuchabas, Mario? A ver si recuperamos. Si no, volvemos ahí en un minuto. Dieguito Ahora volvemos con el móvil. cumplió 12 años el 13 de febrero, 12. Y bueno, también yo hablé Imagínate que no lo entienden las hijas grandes, porque nadie está acostumbrado a un juicio, obvio. a una autopsia, No, y lo que le a ciertas pasaba, cosas. lo que a mí me contaba hace un tiempo que venía hablando con Vero y ella me decía, la verdad es que no sé cómo proteger a mi hijo, más allá de que quiero que tenga una vida normal, es el hijo de Diego Maradona, él está entendiendo, está entrando en la adolescencia y tiene acceso no solamente a la información, pues nosotros antes, yo cuando tenía 12 años no tenía ni un teléfono cerca ni la televisión a nivel que Hoy tienen tienen hoy. acceso a todo. A todo. Y la imagen del padre la vio por TikTok, me contó Vero. O sea, que Sí. es muy Pobre. fuerte también para... Sí, acá me dicen los periodistas que estuvieron hoy en la audiencia viendo la autopsia, como contaba Mario, les pidieron que dejen los teléfonos, pero lo vieron. Igual eso las está- fotos. igual muy Dicen, fue demoledor Igual está muy verlo. Está muy bien que sostengan esto de que si van a No estar... sé si alguna vez vieron una autopsia. Es tremendo. Alguna vez en una película, pero no es lo No, mismo. ¿qué película? No es lo mismo. Por eso. No, yo vi una de verdad. Te mata también y te trauma por mucho tiempo. Es fatal, es fatal. Ahora seguimos.